Bienvenido a nuestro canal. Si te interesan los temas sociales y psicológicos, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día. En este video, abordamos el agravamiento de la crisis de suicidios en el ejército israelí, donde 21 soldados se suicidaron en 2024, una cifra impactante que refleja una dolorosa realidad psicológica. Analizaremos las razones de este fenómeno y cómo los soldados que regresan de combatir en Gaza sufren graves trastornos psicológicos. También examinaremos cómo el estamento militar ignora las advertencias y se limita a hablar de criterios de evaluación sin tomar medidas reales para apoyar a los soldados. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir tu opinión en los comentarios. Agradecemos tu interacción y apoyo. La crisis de suicidios en el ejército israelí ha pasado de ser incidentes aislados a un fenómeno alarmante. Solo en 2024, se suicidaron 21 soldados, la mayoría reservistas que participaron en la ofensiva de Gaza, según un informe del sitio web hebreo Shomrim. El informe describió la cifra como la más alta en más de una década, a pesar de los intentos del estamento militar israelí de minimizar la magnitud del desastre. La cúpula militar afirmó que la cifra no era alta, dada la duplicación del número de reclutas. Sin embargo, expertos en psicología y exfuncionarios advirtieron sobre una ola más peligrosa, señalando que los soldados que regresan de los combates en Gaza son bombas de relojería que vagan por las calles y que padecen graves trastornos psicológicos y trastorno de estrés postraumático. Las familias de algunos soldados que se suicidaron explicaron que sus hijos regresaron de Gaza como fantasmas, incapaces de hablar, sufriendo pesadillas y gritos repentinos, y algunos desapareciendo durante horas sin explicación. En cambio, el estamento militar israelí ignora estas advertencias, limitándose a hablar de criterios de evaluación, sin tomar medidas reales para brindar tratamiento y apoyo psicológico. A medida que la agresión contra Gaza se intensifica y miles de soldados regresan a la vida civil sin rehabilitación psicológica, los observadores creen que la crisis de suicidios en el ejército israelí empeorará en los próximos meses, lo que podría tener graves repercusiones para la estructura del ejército y su nivel de preparación. Un ejército invencible. La frase que Israel ha promovido durante tanto tiempo se desmorona ahora ante la cruda realidad del silencio, los colapsos psicológicos y las muertes voluntarias de soldados israelíes lejos del campo de batalla.